Ya estamos en vivo, estamos en vivo. Julito, es un placer poder tenerte una vez más. Así que Amén. tenés toda la gente ahí, todos los contactos, todos los que están ahí conectados para ser bendecidos, impartidos. Así que todo tuyo. Amén. Primero, bueno, saludarles a todos. La verdad que te voy a comentar algo antes de empezar. He estado dándoles como seguimiento y entrando a los live y así, ¿verdad? Y he saludado y cada de las, o sea, tal vez de las pocas veces va que he saludado, he sentido como el amor que o sea, bueno, como hermanos, ahora como hijos de Dios tenemos, pero también de manera particular digo, wow, ¿verdad? O sea, estos chicos ni me conocen en sí, ¿verdad? De forma presencial, pero siento su amor. Y se lo comenté a mi esposa, yo le dije, wow, me siento muy bien con ellos. Y nada, a pesar de la distancia y demás, yo sé que Dios no tiene que ver con eso, nos une un mismo espíritu y les doy gracias por la invitación nuevamente a compartir, ¿verdad? Y de verdad les agradezco, de verdad, el cariño que ya me tiene. Así que, no, no, lindo, lindo es poder tenerte, disfrutarte, ¿viste? A pesar, bueno, de la distancia, cuando abran los vuelos de vuelta, o vení o nos vamos todos para allá. No sé cómo te quede más cómodo. Ah, sí, nítido, nítido. No, de hecho, bueno, te voy a compartir otra visión que tenemos con mi esposa. Desde hace un tiempo hemos estado haciendo viajes misioneros. De hecho, ella me decía, bueno, yo creo que ya tenemos un lugar para poder hacer un viaje misionero, me decía, porque por lo menos intentamos hacer un ahorro para poder viajar una vez al año. Y las veces que hemos viajado con el objetivo de ayudar a las personas a las cuales vamos, ¿verdad? De forma de capacitación, de apoyar en la obra, etcétera. Y, y hemos destinado, ¿verdad? Con un propósito el poder salir cuando Dios nos lo permite. Entonces, igual, Leo, si en algún momento Dios, ¿verdad?, nos abre las puertas para poder estar allá, tenemos todo el corazón dispuesto también para poder ir a Amén. compartir y hacer una siembra. Yo creo mucho en que la obra de Dios debe de ser de esa manera, debe de ser en la que nos podamos compartir del amor de Dios, también de lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y, y nada, así que chicos, bendiciones a todos. Bueno, mi esposa se conectó ahora, es Ishel Peña, Ahí cero estaba viendo, así seis. que le mandamos un saludo ahí, justo vi que se conectó. Sí, Julito, como hablábamos el otro día, tenía intenciones, además de que nos pueda ministrar con la palabra, de hacerlo por ahí un poquito diferente y hacerlo tipo entrevista, viste, que por ahí nos puedas contar desde tu perspectiva de joven cómo Dios te ha usado, ha transformado tu vida, cómo llegó a tu vida, ¿sí? Y de qué manera fue haciendo una transformación para hoy hacer lo que hace a través de tu vida. bueno, déjenme contarles que, bueno, yo nací en un hogar cristiano. Mis papás se conocen en iglesia desde muy jóvenes, pero por cosas, ¿verdad? Sí, por puertas que a veces uno deja, que es importante estar cerrando. Hubo un momento en el que mi papá se aleja de los caminos del Señor y ese tiempo en el cual él se aleja dura un aproximado entre 15 años, más o menos. Es decir, nacimos en el Evangelio, pero luego de nacer en el Evangelio empezamos a ver en casa este panorama. Papá no era cristiano y mi mamá sí seguía perseverando. Entonces, nazco en este ambiente
Y déjame decirte que es crucial la instrucción. La palabra de Dios no se equivoca cuando dice que debemos de escuchar las instrucciones del padre, de la madre, las correcciones, lo que habla Proverbios. Porque muchas de las enseñanzas que mi mamá me dio cuando estando pequeño son las que hasta ahora han ayudado. Creo que es esencial lo que ella sembró en mi corazón, porque es bien difícil. Muchos jóvenes se preguntan cómo no juzgar a sus padres, por ejemplo, cuando no son el prototipo de padres que tal vez ellos quisieran tener, ¿verdad? Sino que tal vez son diferentes, ¿verdad? Y qué sé yo, ¿verdad? Tal vez así abiertamente, tal vez te maltratan, no te tratan bien, o son muy rígidos o algo así. Pero a mí me tocó vivir algo así, miremoslo desde este punto, pero las instrucciones y consejos que mi mamá nos daba, una de las cosas que ella nos decía mucho era que no lo juzgáramos, no juzguen a su papá, nos decía que lo amáramos. Pues bueno, te decía, en esos consejos, pues llego ya adolescente. En la adolescencia, pues ya entro a un proceso, ¿verdad? En el que ya tengo que empezar a definir, ¿verdad? El hecho de que si sigo a Dios por lo que mi mamá me dice o sigo al Señor por convicción propia. Y entonces ahí entro a esa etapa en la que todos los jóvenes creo que van a pasar y hemos pasado, en la que ya por convicción empezamos a seguir a Cristo. ¿Qué te digo? Yo, a pesar de que no me alejé prácticamente, sino que seguí los consejos de mi mamá yendo a la iglesia, habían muchos detalles y siguen habiendo detalles, solo que ya hay detalles superados, digámoslo de esa forma. En ese Claro. entonces, qué sé yo, no sé cómo le dirían en Argentina, era muy malapalabroso, o decía muchas malas palabras, o palabras obscenas, pues, a pesar de que era un joven que estaba en la iglesia. Acá se Y, diría el famoso boca sucia. ay, Dios mío, boca sucia. Ok, qué fuerte eso aquí, sí. Fíjate, a pesar y te voy a decir una cosa, que yo seguí creciendo el Evangelio. Y alrededor de los 14, más o menos 15, empecé a aprender un instrumento. Empecé a tocar, aprender batería. Y desde ahí empieza mi proceso en la iglesia, en donde sigo yendo a la iglesia, en donde sigo como con ciertas cosas de la edad del mundo, se podría decir, y esa lucha en la que quiero agradar a Dios, en la que tengo ahora un privilegio, pero tengo que cambiar porque tengo un privilegio. Y en todo en ese proceso, ¿verdad? El Señor me lleva más o menos a los 17 años. Ahí fue donde yo, de manera consciente, le dije al Señor que necesitaba un cambio radical en mi vida. Wow. Todo ese proceso, el Señor me enseñó también a meterme con Él, a orar. Empecé a interceder por mi papá, empecé a orar muchísimo por él. Me recuerdo que empecé a ir a la iglesia, hice un compromiso con Dios de ir a la iglesia todos los días a las 5 de la mañana. Empecé a ir, a orar, empecé a hacer lo que menos me gustaba, porque incluso me recuerdo que la encargada la encargada de intercesión, yo me acerqué y le dije: mira, hermana, yo me voy a entrar al grupo, pero orar no me gusta, le dije, o sea, así a la clara, pero yo necesito ver un cambio. Participo, pero de lejos. Exacto, exacto. Yo necesito ver un cambio restaurador en mi casa, en mi papá. Y para no hacerte largo el cuento, la primera vez que mi papá volvió a los caminos del Señor fue un día a las 5 de la mañana. La primera vez que de nuevo él regresó fue a acompañarme a la oración a esa hora. Y desde ese día no ha dejado de ir. Y Wow, es tremendo. increíble. Ahora es el encargado del área en la iglesia, en la cual
estaba cuando estaba en Guatemala. No, no, tremendo, ha sido una bendición. La verdad que sí, con respecto, viste, a los jóvenes, hay una edad, viste, un margen en la edad, a vos te pasó a los 17 años, donde son esas decisiones que uno hace simplemente por Sí. enseñanzas repetitivo, o uno toma una decisión por convicción de lo que uno cree, Ujú. viste, y es eso parte del propósito. Pero entrando en el proceso de tu vida, ¿sí? Que es un poquito por ahí el tema en el cual queríamos charlar, ¿viste? Y que nos ministres sobre eso. ¿Cómo ha sido el proceso dentro del ministerio? ¿Sí? De lo que vos comenzás a hacer. De dónde Dios te saca y hacia dónde Dios te introduce. ¿Cómo fue ese proceso? Porque Ok. entiendo que muchas veces las transformaciones no son de un día para otro. Todo lleva un proceso en el cual nosotros erramos, nos equivocamos, acertamos, a veces andamos un poquito errados, pero siempre tratamos de ir en pos de lo que Dios ha hablado en nuestras vidas. Bueno, ¿cómo fue ese camino? Bueno, mira, como te dije, empecé a temprana edad. Empecé el colegio en el que hice sexto, séptimo y octavo. Era cristiano, o eso todavía. Eh, Allí se formó un ministerio de alabanza, y en ese ministerio de alabanza nos conocimos muchos, ¿verdad? Muchos amigos. La mayoría de ellos vive aquí en República Dominicana, y para allá es que voy. ¿Cómo fue que llegué acá? Empezamos a ministrar en el colegio, como el grupo, tocábamos en los devocionales, en los retiros, empezamos a ir a muchas iglesias, porque al ser un colegio cristiano, surgían muchas invitaciones de los mismos compañeros. Empezamos a viajar, empezamos a ir a conocer Guatemala. Yo también me mudé de instrumento, empecé a tocar saxofón. Bueno, también empecé en el tiempo del colegio, empecé a tocar trompeta. Después mi papá me compró un saxofón y empecé a tocar saxofón, y entonces ahí empecé a conocer más gente, empecé a ir a diferentes iglesias a ministrar. Y en ese proceso de estar saliendo, yendo, cada vez el Señor me va mostrando un poquito más y me va diciendo un poco más de lo que Él quiere conmigo en ese servicio a Dios. De hecho, ahora mismo estoy trabajando un proyecto que se llama Cumple tu Ministerio, y Cumple tu Ministerio es como el resultado de todo lo que ya viví. O sea, de verdad que yo soy de la idea de que hay cosas que uno no puede hablar si no la ha pasado. O sea, puedes dar algún consejo o puedes dar, qué sé yo, tu opinión incluso, pero a cabalidad no vas a Claro, poder decirlo porque no lo has vivido. Entonces, Cumple tu Ministerio viene desde ese entonces, porque hasta el punto donde estoy, como dices, me empecé a dar cuenta de cómo Dios empezó a hacer me empezó a llevar y empezó a hacer esas cosas que fueron marcando mi vida para poder llegar al punto en el que me encuentro ahora. Entonces, en medio de la administración y de tocar, déjame decirte que el hecho de venir para acá fue algo fuerte, porque yo salí del bachillerato, empecé a trabajar incluso en el mismo colegio en el que me gradué. El Señor abrió puertas para que empezara a trabajar ahí. Empecé a estudiar ingeniería civil, estaba en el conservatorio aprendiendo música, en la universidad tocando, estaba haciendo muchas cosas. Pero antes de eso, y aquí entro, digamos, de alguna manera en el tema,
Dios tenía un proceso que preparado para mí antes de moverme, porque esto es importante, los procesos de Dios, de parte de las cosas que tengo apuntadas acá, es el punto 3 que tengo, pero va a ser el primero, es que somos procesados para ser de bendición a otros. Y no podríamos ser de bendición a otros si primero Dios no nos procesa, si Dios no empieza a moldearnos, a cambiar y a quitar cosas que no van a edificar a las demás personas. Eso es parte de un proceso. Los procesos son precisamente para pulirte, pero tienen el objetivo final de poder ser de bendición a otros, porque como te decía, ¿cómo podría hablar tal vez del perdón, por ejemplo, si no he aprendido a perdonar, si no me ha Claro, tocado que pasar por una experiencia fuerte en mi vida, no que qué sé yo, me cogieron algo de algún lugar y por eso me enojé y me molesté con alguien, qué sé yo, algo sencillo, no, algo difícil, algo que tú digas de verdad, o sea, me costó, costó. pero lo logré, perdoné. Entonces, uno de estos puntos que tengo es que somos procesados para ser de bendición. Y en ese entonces, Leo, fíjate que había algo que sin darme cuenta se había arraigado en mi corazón fuertemente. Te dije que empecé a tocar temprano, ¿verdad? Te dije que empecé a ir a muchas iglesias, ¿verdad? Te dije que empecé a viajar, empezamos a viajar, fuimos a México, a diferentes países. Y eso empezó a crear en mi corazón, a que tú, imagínate, ¿qué empezó a crear en mí? O sea, yo me empecé a sentir, Empezó, ya tú sabes, lo máximo. Pensaba, estaba el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y ahí venías vos cabeza a cabeza. ya tú sabes, eso era una locura. Y yo me río ahora, mira, Leo, yo me río y tú te estás riendo. Pero o sea, habemos muchos en situaciones similares, o hay muchos en situaciones similares, en las que uno no entiende, y yo no entendí el proceso de Dios en ese momento hasta que Él me lo dijo. Porque a veces uno necesita que Dios sea tan así directo, ¿verdad? Porque fíjate que entonces, en ese proceso, el grupo de alabanza que te comentaba recibe la invitación para venir acá a la República Dominicana. Pero resulta que dentro de todo el grupo, al que dejaron fue a mí. En ese entonces acabamos de conocer al saxofonista de Julio, de Julito Melgar. Y Ah, él había tocado varias veces con nosotros. Y entonces, a comparación, fíjate cómo empieza Dios. Él ya tenía un nivel, ¿verdad? Ya te dije con quién tocaba. Yo no tocaba todavía con gente a esos niveles. Pero entonces, ¿qué pasa? Escogen al grupo que va a venir, y dentro de los que iban a venir le extendieron la invitación. Surge la invitación para mi amigo Kenny. Él vive, bueno, le dicen Kenny de apodo, pero se llama Edgar Huarcas. Y él viene para República Dominicana junto con mis amigos que había pasado prácticamente parte de mi adolescencia creciendo, porque hicimos el colegio juntos. ¿Qué empieza Dios a procesar en mi vida en ese entonces? Bueno, la humildad es una de las cosas que Él machacó fuertemente en mí. El perdón, porque en ese momento me sentí defraudado por mis amigos. Yo dije, wow, ¿cómo se llevaron a ese brother? Lo acaban de conocer y yo tengo tiempo. O sea, sentí que me engañaron, pues, o sea, que se burlaron de mí. Y y empezaron muchas cosas. En eso, en el colegio donde yo estoy trabajando, que es donde me graduó, resulta pues que como yo tengo como historial de que estuve en el Ministerio de la Alabanza, me dicen, Julio, necesito que te encargues del Ministerio de la Alabanza. Porque no había, o sea, hubo una transición y había que formar un ministerio. Y hice lo que había aprendido, hice un casting y luego formamos el grupo.
pero resulta que cada vez que había ensayo, yo me ponía la mano en la cabeza. Y yo en mi mente, y más que en mi mente, porque esto era algo tan tremendo que yo no lo supe discernir en el tiempo exacto, o sea, en el principio, Claro. que en mi corazón, no era mi mente, era mi corazón que menospreciaba a esos chicos. O sea, yo los miraba tocar y yo decía, no, hombre. O sea, para esto fue que yo me quedé. O sea, yo pensaba eso. Y Más de uno ahí debe estar poniendo amén, 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 porque veo varios chicos que están en el grupo de alabanza ay, ay, ay. y a Bueno, veces viste tienen que renegar con las notas, con esas cositas. bueno, no, mira, déjame decirte que fue un tiempo en el que yo, después de como que yo pensar, ¿verdad? Que era el top y pensar qué sé yo, y dármela y todo eso, Dios empieza a procesarme. Y tal como lo dice la escritura, yo me imagino a Dios así, lejísimo de mí y viéndome así como de lejos, porque nada que ver, man. O sea, de verdad que no. Y esa es una de las cosas que Dios constantemente trabaja en mi corazón y me dice, recuérdate el proceso, recuérdate que lo que pasaste, porque a pesar de que era algo que Dios estaba trabajando conmigo, yo también, o sea, yo no entendía el proceso de Dios, pero yo también me sentía mal porque decía, pero ¿cómo me pasó esto a mí? ¿Por qué no me hablaron? ¿Por qué no coordinamos bien y eso? En fin, que en uno de los devocionales que tenemos en el colegio, bueno, otra cosa, un paréntesis, en los procesos, Dios siempre nos va a poner a personas claves, siempre. Uh, O sea, Dios no es tan, o sea, Dios no es malo, o sea, es grande en misericordia, pues. Y lo que sí he podido comprobar yo es que en medio de un proceso Dios no te va a dejar solo, Él te va a acompañar, primero te va a amén. acompañar, y para que tú sientas que él está contigo, Él va a poner a personas que van a marcar tu vida. Porque si algo he aprendido y me he dado cuenta es que así como ustedes y tú son personas que Dios pone de una manera específica. O sea, esas son cosas que Dios hace. Yo lo sé y te lo digo así abiertamente, igual a todos los chicos que nos están viendo, porque en el proceso conocí a una persona y él, mira, sin conocerme, establece una amistad conmigo, luego conocí a otra persona, establece una amistad conmigo. Lo que yo no sabía, Leo, era que Dios los estaba poniendo en mi camino para que yo aprendiera de lo que había en ellos. Y una de las cosas que había en ellos era humildad, sencillez, amor. O sea, habían cosas que yo había dejado de experimentar. Claro, Porque los procesos también son para devolverte a tu esencia. Siempre un proceso va a ser para que regreses a hacer lo que Dios quiere, o lo que Él determinó que eras. Entonces, eh, tal vez en algún momento no batallaba tal vez con el orgullo, ¿verdad? O con la altivez, pero también el tú creerte y juntarte y tener un pensamiento igual a los demás te hace de alguna manera tú empezarlo a hacer, porque Maxwell dice que que el liderazgo es influencia y nada más. Y aquí todos, sin excepción de nadie, influyen o han influido en alguien en algún momento. exactamente. Entonces, fíjate, el Señor pone estas personas y entonces Él me empieza a hablar y me empieza a decir, obsérvalos, me empieza a decir, aprende de ellos, me empieza a decir, júntate más con ellos. Y yo
empiezo ese proceso en el que digo, sí, en el que también yo conozco que todo ha cambiado. Caí como en cuenta y dije, no, o sea, todo lo que estaba antes cambió. Entonces, yo también tengo que ver qué hago y eso y lo otro. Y el Señor me empezó a llevar con personas claves. Hasta el momento en el que conozco a uno de mis mentores, él se llama Edgar, y, y entonces en ese momento en el que lo conozco, o Walter, es más, le decíamos más Walter, ¿verdad? O profe Walter era que le decíamos más, que había entrado como compañero, pero había sido como profesor, esa transición. Walter me empieza a formar sin él darse cuenta, hasta que llega un día en el que él me dice, se para conmigo enfrente de mí y me dice, Julio, tengo una palabra para ti. Y tú has dicho en tu corazón esto y esto. Y a mí, tú me has menospreciado, a mí has menospreciado a estos, aquí y allá. Oh. Y literal, óyeme, todo lo que había en mi corazón lo dijo en 5 minutos. A partir Wow. de ese día, a partir de ese día, yo, o sea, como entendí, o sea, yo dije, wow, Señor, empecé a renegarle a Dios, empecé a decirle a Dios, gracias porque me dejaste. Antes era, Señor, ¿por qué me dejaste aquí? Que no sé qué, que no sé cuánto. Porque eran las cosas, óyeme, que Dios ya me había hablado. Dios ya me había dicho, te voy a llevar a las naciones, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Pero en ese momento, el ver que mis amigos se iban y yo me quedaba, yo dije, y entonces, si lo que tú me dijiste, o sea, ¿dónde está lo que tú me habías hablado? Y en ese momento yo empecé a dar gracias. O sea, yo empecé a decirle, Señor, gracias, porque ya, o sea, de verdad, ahora yo sé, porque tú me dejaste. Y déjame decirte que pasaron 3 años. 3 años en el que aprendí a amar a mis amigos, o sea, aprendí a ser amigo, creo yo, en ese tiempo, no importándome que si tenías o no tenías, en el que si sabías o no sabías, porque entre músicos pasa mucho eso, en que si tú sabes y eres bueno, pues yo me junto contigo, pero si tú, ¿verdad? Esto, mira, te lo voy a decir así claro también, esto pasa en cualquier Diría carrera. una corrección, diría el evangelista Brian Caro, maté una vaca. ¿El qué? El evangelista Brian Caro diría en ese momento, maté una vaca. Ah, maté una vaca. Ah, no entiendo la expresión. Como diciendo, es fuerte lo que voy a decir. Más de uno se va a caer para atrás. Ah, ok. Bueno, déjame decirte que, por ejemplo, sabes, en las redes sociales pasa mucho eso. Pasa en que, o sea, fácilmente si tú le escribes a una persona que tiene una estrellita o muchos seguidores, no te contestan. Pero viene de eso mismo. Viene de algo que sin darnos cuenta a veces como que crece en nuestro corazón, ¿entiendes? Y son cosas que debemos de pedirle al Señor constantemente que nos ayude a como que caiga esa muralla, pues, y en fin, bueno, entonces, como te digo, cuando el Señor, entiendo ya lo que el Señor está haciendo conmigo, eh, la verdad que todo cambió, yo cambié, o sea, de una persona tal vez como amargada, se podría decir, en ese entonces estaba como amargado y todo. En mi semblante cambió, mi vocabulario cambió, o sea, me refiero a cómo empecé a hablar más en fe, empecé a hablar de nuevo como Dios quiere que nosotros hablemos, ¿verdad? Sí, si los chicos de acá de la iglesia pudieran comentarte y decirte, ¿verdad?
A veces qué cosas son las que yo digo, a veces pareciera ser como este que dice, ¿va? O sea, está como loco, ¿va? Pero yo hablo en fe, hablo como Dios me enseñó a hablar, o sea, mira, ahora mismo, hace un ratito te dije, bueno, si el Señor abre la puerta y un día estamos con ustedes, y eso no es a lo loco, o sea, eso es hablando en fe, es profetizando, la escritura lo dice, en parte hablamos, en parte profetizamos, y yo entiendo que, como lo dice la escritura también, la fe es acción también. Entonces, si digo, se va a hacer tal cosa, no solo me quedo así, sino que también acciono, porque si no acciono, mi fe se muere. O sea, si dejo de hablar en fe, en algún momento Exactamente. mi fe va a decaer. Entonces, nada, en ese entonces empecé a cambiar y hasta que un día recibo una llamada de un amigo que había venido, bueno, también después de eso vinieron cuatro amigos. Luego vino otro amigo, antes que yo también en esos 3 años, como al año, vino él. Ahí fue otro proceso, porque yo dije, se llevaron a otro y no a mí. Pero yo lo que no sabía era que ese amigo que había venido había llegado y una de las cosas que había hecho fue que empezó a conocer pastores. Esa es otra cosa que Dios ha hecho en mi vida. Muchos de los amigos que tengo ahora mismo, con los que tengo mucha confianza y hablo mucho, son líderes, o son pastores, o se manejan en el ministerio. O sea, que siento ese apoyo. Eso es lo que hace Dios. Por eso te decía, esas conexiones las va haciendo Él. Y lo que Él hace es que en una de esas conexiones también que Él tiene, conoce a un pastor, y este pastor le dice, yo necesito a alguien como ustedes que venga a trabajar a la República Dominicana como misionero y que nos venga a ayudar y esto. Y le dice, yo tengo un amigo. Y en eso le habla de mí, y al cabo de 3 años, recibo la llamada desde acá, desde la República Dominicana, extendiéndome una invitación para venir. No vine a dar con ninguno de mis amigos, vine a otra zona completamente distinta. Eh, Desde que llegué he vivido en la zona Santo Domingo Este, no me he movido de aquí, no, o sea, no estoy en el centro, en Santo Domingo, en el Distrito Nacional, estoy como a, qué sé yo, 45 minutos sin carro, y, y bueno, recibo la invitación y así es como llego a la República Dominicana. Llego y déjame decirte, vine a hacer todo lo que Dios me dejó haciendo. Allá en Guatemala tocaba en muchos lugares y enseñé muy poquito. Enseñé a par de personas en mi iglesia, más que todo. Le enseñé a un saxofonista, a una amiga, a algunos chicos, batería, trompeta. Pero lo que Dios me trajo a hacer aquí fue lo que Él me puso a practicar durante esos 3 años. Empecé a conocer Wow. personas que me decían, yo quiero aprender música, y algunos me decían que ya sabían música, pero no, en realidad no sabían. Empezaron a acercarse a mí, a decirme, necesitamos que nos ayudes a formar ministerios de alabanza. Y durante 3 años, de manera completa, me dediqué a eso. Empecé a dar clases de música, empecé a enseñar, empecé a formar ministerios de alabanza, y eso fue parte de lo que he hecho, de la misión que Dios me trajo a hacer. Y ahora pues estoy acá en mi iglesia seguimos dando clases, seguimos formando músicos. Ahora el Señor nos tiene junto con mi esposa en la dirección con los líderes, con los jóvenes, y estamos liderando, y gracias a Dios el Señor también nos ha ido ayudando ahora a formar líderes, tenemos un grupo de líderes, te cuento, y aparte de ese grupo de líderes tenemos otro de formación en el que
es de alguna manera los vamos preparando y vamos reclutando. O sea, vamos como, creo que este está listo, que venga con nosotros y ya empieza a estar en las reuniones, empieza a estar en las planificaciones. Nosotros nos reunimos prácticamente todos los lunes a planificar. Cuando el trabajo no es tan fuerte, nos reunimos cada 15 días. Los retiros de jóvenes, ahí sí le echamos, nos reunimos a planificar dinámicas plenarias, invitados, todo. Hemos dividido el grupo de jóvenes por áreas, está evangelismo, está redes sociales, está seguimiento, y a todos, o sea, oración, y a todos les damos seguimiento, tratamos la manera de aportar al ministerio, digamos, que tienen, al cargo que tienen, les asignamos tareas, y en eso hemos estado. Y ahora, pues, estamos trabajando con el pastor, y el Señor nos tiene acá, sirviendo, estamos trabajando. Cuando llegué, estaba en tiempo completo en la obra. Ahora mi tiempo sí está un poquito más dividido porque estudié aquí, me gradué hice una licenciatura en matemática y física aquí, me gradué aquí, ahora estoy haciendo una maestría en educación cristiana, he hecho varias cosas, he estado haciendo cursos y trabajo, entonces hasta las 2:30 de la tarde estoy en el colegio. En el colegio estoy trabajando en el área espiritual, soy el encargado del área de la alabanza, y ahora hemos estado así que cumpliendo el ministerio por vía de Zoom. Ahí estamos haciendo los devocionales, cantamos, compartimos la palabra y así. Y de alguna manera, en resumen, sé que hablé mucho, pero en resumen, eso es el proceso hasta ahora, hasta verme ahora enfrente de ti. A este tiempo, no, pero es interesante poder escucharte y poder saber lo que uno pasa para llegar a ese momento. Justo hoy estaba hablando del tema del proceso y me hacía acordar un ejemplo, hay un ejemplo por ahí hasta infantil, porque muchas veces te mandan a hacer una torta y vos ya estás pensando en la torta. Estás pensando en la torta que salga del horno, que salga de la cocina, cocinada, sentarte a comer, pero el tema es que esa torta lleva un proceso. O sea, lleva un proceso de preparación, y lo que hace que vos termines disfrutando esa torta es el golpe de horno, el golpe de calor, el golpe de ese fuego que muchas veces no queremos pasar porque quema, porque duele. Pero es muy necesario, exacto. Es muy necesario. Exacto, no, de hecho, mira, uno de los versículos que tengo acá anotados es que precisamente los procesos son para saber qué es lo que hay en nosotros. Los procesos, ese calor del cual estás hablando, saca o lo mejor de ti o lo peor de ti. O sea, en ese proceso es que tú aprendes un proceso, o te lleva a oración, por ejemplo, o te lleva a decir, no, yo suelto esto, como dirían aquí en Dominicana, suelto eso en banda. O sea, le doy, o sea, lo zumbo por ahí. Entonces, échale, diría. Eso es parte, exacto, eso es parte de las cosas que te hace un proceso. O sea, o te mete más con Dios, ¿verdad? Es como, por ejemplo, en un proceso, por ejemplo, de salud, alguna enfermedad. ¿Tú crees que bueno, que la enfermedad por acabarte? Y lo veíamos, fíjate, un ejemplo palpable era es el de Julio Melgar. Lo mencioné hace rato, lo menciono ahora, porque todos y mucha gente como que se fue en contra de que no, de que por qué se murió, que cuál era, por ejemplo, por qué Dios no lo sanó, por ejemplo. Pero los procesos de Dios, primero,
una de las cosas que debemos de saber y tener claros es que si es Dios quien te procesa, es Dios quien tiene el control. O sea, no podemos decir, Señor, procésame, pero lo que yo no quiero pasar, déjame, ¿verdad?, obviarlo. No. O sea, si Dios te puso un proceso y Él te dice, no, tú vas a pasar por una enfermedad y tu enfermedad, así literal, tu enfermedad es de muerte, aunque tú no lo sepas, pero ya lo determinó. Y tú empiezas a vivir ese proceso. Ahora, la clave está en cómo tú vas a ir en ese proceso, en cómo tu familia va a recibir ese proceso. Y, lo veíamos y lo vimos en Julio, porque hasta el último momento, una de las palabras que él dijo, y lo vemos precisamente en Cuerdas de Amor, en la parte de administración, él dice, queremos ver un milagro todos los días. Algo así, dice Cuando la el frase. cuando el Sucede, milagro exacto, pasa, cuando el milagro algo así, pasa todos ¿verdad? los días. Exacto, queremos un milagro cuando un milagro sucede todos los días, algo así, ¿verdad? Y ese proceso, o sea, ese entendimiento, ese nivel de entendimiento de que el que Dios permite cosas, ¿verdad? Y ahorita, por ejemplo, ahí caben o entran a ese tipo de personas que dicen, pero ¿por qué Dios permite el hambre? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite lo otro? ¿Por qué Dios permitió esto en mi vida? ¿Por qué tuve que vivir sin papá? ¿Por qué mi mamá murió cuando yo era pequeño? ¿Por qué tal y cual razón? O sea, sin al final ver realmente el propósito de Dios. Y te voy a contar algo que nos sucedió acá, en la casa ahora donde estamos. En esta casa nosotros tenemos viviendo aproximadamente como sí. Sí, dice ella. Y en ese proceso, ella lo está viendo como quiera. Eh, en ese tiempo, wow, mira, estábamos, óyeme, es que es increíble lo que te voy a decir. En la puerta de la habitación nuestra se trancó. En un momento de aire, ¡prum!, cerró y cogió llave. La llave adentro. Cogí un martillo y le empecé a dar durísimo hasta que rompí el llavín. Cayó el llavín, nos quedamos sin llavín, la puerta se quedó sin protección. En una de esas, bueno, digo, hay que comprar el llavín. Me pasaron como 1 o 2 días. Compré el llavín o un poquito más de tiempo, no recuerdo. En fin, que un día, Leo, estábamos acostados en cama. Cuando yo me despierto, y cuando yo me despierto, hay un hombre parado en la puerta. No, no era un espíritu, déjame decirte. O sea, no fue un espíritu, que una lucha espiritual, no. Fue un hombre que cuando él vio que yo abrí mis ojos, sobó, no sé si era una escopeta, no sé si era qué tipo de arma era, en verdad. Lo que sí fue que yo oí eso, que sonó. En eso nomás me desperté, empecé a clamar, o sea, mi mente, a pesar de que yo estaba viviendo lo que estaba viviendo y que tenía a mi esposa Melissa al lado mío, y yo la toco con mucha tranquilidad y le digo, mi amor, hay alguien adentro en casa, tranquila, despiértate. Ella se despierta. Yo sigo en mi mente y lo único que pasaba por mi mente, que se lleven todo, pero que no le hagan nada a mi esposa. O sea, yo no estaba pensando ni en mí, estaba pensando en ella. En eso nos dimos cuenta que no era uno, habían 2 acá adentro, había uno que estaba en la puerta viéndonos. Nos hicieron que nos pusiéramos la chamarra en la cabeza. Nos empezaron a pedir si teníamos oro, si teníamos armas, incluso nos preguntaron si había droga, que dónde estaba la caja fuerte, que aquí, que allá, varias preguntas, y nosotros
Lo único que le decíamos era, nosotros somos hijos de Dios, somos cristianos, pueden llevarse lo que ustedes quieran, pero aquí estamos tranquilos. Y en una de esas, pues, cuando nos tuvieron alrededor de como 3, 4 horas, estuvieron aquí adentro, en casa, registraron todo, sacaron todo, se llevaron laptops, celulares, todo lo que encontraron de valor se lo llevaron. Todo. Todo, todo, todo. Se llevaron, mira, te estoy contando un proceso fuerte porque se llevaron nuestra tranquilidad, se llevaron la paz, se llevaron como ese sentido, ¿verdad? De seguridad y tú lo primero que tal vez te podría venir a la mente es esa pregunta, ¿y Dios dónde estaba? Mucha gente tal vez en procesos como esos se pregunta, ¿y Dios dónde estaba? Pero Claro, la pregunta, ¿para qué me trajiste acá? ¿para qué me trajiste acá? Exacto, preguntas como esas. Pero para esas personas, ¿sabes? Ese tipo de cosas, tengo para decirles que yo sí sabía de dónde Dios estaba. O sea, Dios estuvo con nosotros todo el tiempo. El hecho de que, o sea, no nos pasó nada, estamos bien. A mi esposa no le pasó nada, a nosotros estamos tranquilos. Aquí ha regresado la tranquilidad. Ahora sí tenemos algunas otras medidas de seguridad, ¿verdad? Pero esa pregunta y esa verdad de decirle a Dios, Señor, ¿por qué lo permitiste? Y esto y lo otro. Y yo, en verdad, yo se las hice a Dios. Yo le pregunté, Señor, ¿por qué tú lo permitiste? Y ahora sí, como dijiste que era lo del caballo. Vamos a matar una vaca. Ok, la vaca. Ahora los que nos están viendo y han escuchado lo que les dije, agárrense porque aquí viene lo fuerte. Y cuando le pregunto a Dios que por qué Dios permitió eso, Dios me dice, lo que pasa es que estabas dormido. Y yo me quedé, o sea, no me estaba hablando de manera natural, me estaba hablando de manera espiritual. Y me estaba diciendo, es el momento de que tú despiertes, es el momento en el que tú te actives en oración, en que tú retomes muchas de las cosas que has dejado. Y Wow. yo le doy gracias a Dios porque no nos pasó nada, porque Dios nos guardó, nos cubrió con su sangre. Y como te digo, si alguien me pregunta ahora dónde estaba Dios cuando pasó eso, yo les digo, es que Dios siempre estuvo al lado de nosotros, nos guardó de tal manera y nos siguió hablando de tal forma de que te puedo decir, como matrimonio no somos los mismos desde ese entonces. O sea, en mi papel como cabeza, como cobertura de mi hogar, o sea, pasó de tal vez de una manera tranquilita, suave, de no entenderla, a decir, Señor, yo soy el que tengo que cubrir, yo soy el que me tengo que guardar más, yo soy el que tengo que orar por mi esposa, yo soy el que tengo... Y me puso adelante. Y es un proceso, mira, que a nadie, chicos, a ninguno de ustedes, yo quisiera que le pasara, como tal vez quisiera que no les pasara ningún proceso, pero Dios siempre va a permitirlo para el bien, porque tal como lo dice Romanos 8:28, para los hijos de Dios, todas las cosas ayudan para bien, para los que Amén. conforme son llamados conforme su propósito. Entonces, chicos, si ustedes fueron llamados de parte de Dios, si ustedes decidieron seguir a Cristo y ustedes decidieron y tomaron esa decisión, después de un proceso, una de esas preguntas que deben de hacerle, Señor, ¿qué es lo que tú me quieres enseñar? ¿Qué es lo que tú me quieres mostrar? ¿Qué es lo que tú me quieres enseñar?
porque Dios lo está permitiendo con una razón, y la razón es una razón eterna, no es una razón pasajera, porque ese proceso quedó en mi mente, quedó en la mente de mi esposa, pero no para lamentarnos y decir, ay, se llevaron nuestras cosas, o qué sé yo. No, quedó en nuestra mente. ¿Sabes para qué? Para recordar el amor de Dios, para recordar la misericordia tan grande que Él tiene con nosotros, el cuidado. Porque qué raro, ¿verdad? Sería decir, Dios nos cuidó y se entraron. Pareciera de locos, ¿verdad? Pero es que eso es lo que hizo Dios, nos guardó, nos cuidó, mostró su amor, su gracia sobre sus hijos. Ahora, eso precisamente es lo que Dios quiere mostrarnos a nosotros. Y de verdad, chicos, les invito a que confíen en Dios y confíen en lo que Él está haciendo. Y esto para tocar la palabra de Dios también en Santiago 1:12. Oigan lo que dicen. Estas son de las cosas, ¿verdad? Que a veces en la iglesia, si nos preguntan, ¿verdad? Si estuviéramos en la iglesia y nos preguntara al pastor y que, hermanos, ¿cuántos quieren ser bendecidos? Y todos levantan la mano. ¡Oh! Levantan la mano. Lo que no saben es lo que sigue en Santiago 1:12, porque oye lo que dice esta bienaventuranza. El hombre que persevera bajo la prueba, oye lo que dice. Primero dice, bienaventurado. Oye lo que dice, bienaventurado. Empieza con una bienaventuranza y dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Porque una vez que haya sido aprobado, o sea, la prueba es para probarnos, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Entonces, yo lo leía y decía, wow, entonces soy bendecido cuando soy probado. Cuando estoy en una prueba, estoy siendo bendecido. Dios me quiere llevar a otro nivel de bienaventuranza, me quiere dar una doble porción. Amén. Estar en un proceso. Entonces, lo importante aquí es perseverar, como dice el texto. Las claves del texto es perseverar. Tenemos que perseverar en la prueba y tenemos que encontrarnos aprobados. Después de que pase todo, debemos ser aprobados. Decir, bueno, Dios me puso, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Una chica. Aquí voy a hacer otra vaca. Tal vez, qué sé yo, una chica te gustaba en la iglesia, por ejemplo. Y qué sé yo, y todavía no son nada, están hablando, pero hay otro chico que también está hablando, ¿verdad? Porque, fíjense, voy a decir un vacazo sobre otra vaca. Las chicas y los chicos no son vacas. Literal. O sea, no es que tú vengas con un sello y se lo pongas. ¡Pra! Y que esta me pertenece o este me pertenece. No. O sea, mi esposa sí me pertenece. Tiene mi apellido, ¿entiendes? Tu esposa igual. Tiene tu sello, porque se unieron y se han hecho uno con Dios. No es que ando juntando el ganado. Exacto, pero si tú todavía no has llegado a ese nivel, al nivel en donde ya formalizaste algo y te vas a casar y estás claro en eso, las hermanas no son vacas, o sea, no puedes decir esa es mía, o sea, no. No puedes andar por la vida sellando vaca. No, tampoco, o sea, tampoco puedes andar en esas, no, o sea, tampoco. Pero ahora regreso a lo que iba a decir antes, pero como no son vacas, no es algo que te pertenece y lo que se quiere dentro de la iglesia, porque si queremos manejarnos como el mundo se maneja, pues, o sea, habrá alguna iglesia que se maneje así y te puedes ir para esa, para que nadie te diga nada.
Pero si estás, óyeme bien, si estás en una iglesia donde el centro es Cristo, te van a decir los procesos, te van a decir, tienes que crear una amistad, tienes que crear un compromiso, tienes que ese compromiso llevarlo al matrimonio. O sea, es un proceso, no es de que, güey, mami chula, tú me gusta y qué lo que, y vamos a darle. O sea, no, eso no es así. En el mundo es un WhatsApp o una mirada y un chateo caliente y luego se encuentran y ya, ¿no? O sea, la iglesia, o sea, la iglesia no es eso, o sea, sí, ¿verdad? No es eso. Entonces, en ese proceso de estarnos conociendo, de los chicos estar conociendo uno a otro, si Dios te hace pasar un proceso en el que un amigo al final resulta empatándose con la que a ti te gustaba, tú tienes que, bueno, pedirle al Señor mucha gracia y mucha sabiduría. Ahora, Claro, si tu plan es bajarle la novia o, ¿verdad? A tu mejor amigo, pues ahí alguno, ¿verdad? Si a alguno le toca qué pasar, ¿verdad? Porque es otra cosa que posiblemente que tenemos que tomar en cuenta, que no somos perfectos, es decir, seguimos siendo humanos también. Y pueda ¿verdad? Pueda que una persona te guste, aún tal vez tenga novio o novia, o tú sepas que tenga una relación, y tal vez tú estés orando para que esa relación termine, o qué sé yo. Pero nada, si alguna vez te toca pasar a los jóvenes, ¿verdad? Algún proceso en el que te sientas defraudado, bajo ese sentido, por algún amigo, por algún compañero de tu iglesia, tal vez. Eh, Como te digo, o sea, creo que de verdad, o sea, lo seguro es ese hecho de tu verte, ¿verdad? Trajeado y a la chica, ¿verdad? Con un vestido también. Creo que ese es el momento en el que tú dices, bueno, Señor, desde este momento o sea, de parte de lo que se dice, ¿verdad? Cuando te estás casando, yo dejo de ver a las demás y ella deja de ver a las demás y ya somos uno, ¿verdad? Pero eh, yo soy de la idea de que tenemos que tener cuidado y si en algún momento nos toca pasar algún proceso como ese, debemos entender que, que, que somos, ¿verdad? Que lo seguro está en ese momento. Pueda que nosotros como el matrimonio hemos ministrado a algunas personas, hemos sabido también de algunas otras personas, e incluso en el matrimonio es algo que hay que trabajar mucho, uno tiene que trabajar mucho la comunidad, trabajar mucho el amor, porque a pesar de que estoy diciendo, oye, que lo seguro es cuando estás casado, es en ese momento en donde esa seguridad debe de seguir manteniéndose, ¿verdad? Pero si no te has casado y rompes con una persona, ¿verdad? Como casos que hemos sabido que incluso han llegado al proceso, ya están preparando la boda y de repente la boda en ese proceso se dan cuenta que no, que como que se no, pincha. eh, se pinchan, o sea, se separan, y al tiempo tú ves que la chica con la que te ibas a casar, por ejemplo, te estoy hablando de algo que hemos visto, ya tiene novio, o el chico con el que te ibas a casar ya tiene novia, o incluso ya hasta se comprometió y se casó, tú te quedaste, ¿verdad? Sin nada, pues, y tú dices, no, y para colmo se casó con una amiga, o para colmo se casó con alguien que tú conocías. O sea, si en algún momento, ¿verdad? Ese proceso llega a tu vida,
lo mejor es que le pidamos a Dios y que le digamos, ¿verdad, Señor? No, o sea, sin malinterpretar, ¿verdad? Pero tú podrías decirle de qué fue lo que me libraste, o sea, o para qué, o yo no estaba preparado realmente para esto, o yo realmente mis sentimientos para con esa persona no eran genuinos, o simplemente esa no es la persona que Dios tiene para ti y ya, o sea, ¿cómo entender eso? De que Dios te tiene a alguien específico, especial, y que, ¿verdad? A pesar de que tal vez estés pasando un proceso como ese, pues Dios tiene a alguien, ¿verdad? O ahora mismo tal vez estés en una relación o ya no estés, se rompió esa relación y ahorita estás en el proceso, en el de tal vez de luto, de dolor, ¿verdad? Porque se terminó esa relación, esa persona que tú creías que incluso te ibas a casar, tal vez que tú dijiste, te viste con ella o con él, pero terminaron y ahora estás en ese proceso sentimental en el que estás pensando, ¿verdad? Como piensan muchos, ¿no? Que los hombres no sirven, o que las mujeres no sirven, o que todos son iguales. O sea, Vos sabés que nuestros pastores, nuestros papás siempre cuentan la anécdota cuando ellos se conocen y se iban a casar y la primera pregunta que le hace nuestros pastores a la pastora cuando la conoce, le preguntó cuál era el llamado de ella, cuál era para lo que Dios la había llamado. lo vi, Dice lo porque vi el otro día. no iba a... Bueno, lo contó, ¿viste? Y ahí entendés que Dios une propósitos, no une personas, se está uniendo propósitos, ¿viste? Y eso De es hecho, uno tremendo. de los Donde le erraste, ay, 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 diría. sí, claro. Y de hecho, mira, ahorita lo decías, uno de los, precisamente de los hashtags que se usa en Completo Ministerio es cuando Dios junta ministerios. Porque, y esa, mi esposa me dijo, mira, tengo un hashtag para el proyecto. Porque eso es lo que hace Dios. Dios une propósitos, une ministerios, une llamados, une esa pasión. Entonces, imagínate que tal vez tú estés, ¿verdad? Con alguien, ¿verdad? Que no entienda el llamado de Dios y lo que quiera es vacilar en la iglesia y no esté firme y tú sí tengas un llamado y el Señor te haya hablado, pues tengo una noticia, vas a tener que entrar en un proceso en el que Dios, aunque el chico o la chica esté arraigado en tu corazón, Él lo va a arrancar así. Y vas a entrar en un proceso difícil porque es un proceso de corazón, del corazón, en donde tal vez tu corazón se va a ver roto, lastimado, pero al final va a ser de bien, porque Él va a poner a alguien, ¿verdad? Y cuando encuentres ese alguien, entonces vas a entender, como yo entendí, ¿verdad? El proceso de Dios. Vas a decir, Señor, gracias, Señor, porque, Señor, tú tenías a esta persona para mí. Así que los procesos tienen un propósito. Como decía al principio, los procesos, número uno, te sirven para bendecir a otros. Te sirven también para ver qué hay en tu corazón, qué es lo que sale de tu corazón. Y también te sirve para ser aprobado por Dios. Esas son parte de las cosas con las cuales Dios, por las cuales Dios deja que uno pase por el proceso. Y uno de los ejemplos finales que tengo es el de José. La vida de José empieza a ser, o parte de la vida de José empieza a ser relatada en Génesis 37. ¿Y quién le diría a José que el contar los sueños que tenía lo iba a llevar a que sus hermanos lo menospreciaran, a que lo metieran, a que lo vendieran, a que trataran de matarlo, a que fuera esclavo, a que estuviera en prisión, a que fuera acusado de algo que no cometió? O sea, ¿quién le hubiera... Solo imagínate que Dios nos diga, oye, que Dios nos diga, mira, Leo, viene un proceso para tu vida y ese proceso va a ser así,
así, así, así, y mientras cada vez ese así que yo digo, tú haces así, así y así. O sea, ¿quién quisiera pasar por un proceso si supiera lo que va a vivir? O Claro, sea, nadie quisiera entonces decir, no, no, espérate, ponme algo, llévame suave, como dirían aquí, ponme algo más suave, porque eso que me estás diciendo que voy a vivir, Señor, eso es muy fuerte. Y esas son de las cosas, y yo no sé, tú conocerás más a tus chicos, pero esas son de las cosas que a veces uno se pregunta, porque ¿cómo, cómo tú a veces le contestas a un joven, a una señorita que, por ejemplo, su papá murió cuando era pequeña o pequeño, que le tocó vivir sin padre, pues, y que ha visto a su mamá fajarse con tal de que salga adelante, pero ¿y si Dios les nos dijera, mira, ¿verdad? Julio, te va a tocar que vivir esto, esto, esto. Y tu papá y tu mamá y tus hermanos van a ser así y van a provocar esto en ti. Y un día te van a atracar y un día te vas a enfermar y un día, qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo, cuál proceso es el que estés viviendo ahora mismo. Ahora, lo que sí tenemos que saber, porque la historia de José no termina en caos, ¿verdad que no? suéltala, suéltala. Esa es nuestra esperanza. O sea, y ahí donde está, que si Dios te está dejando y te está permitiendo que pases por un proceso, es para darte una bendición, pero tremenda. Porque si le hubieran dicho todo eso a José, tal vez dice no, pero lo que le tocó vivir en ese entonces, ser el segundo hombre más importante de su época, ¿entiendes? Tener tanta autoridad, óyeme, bíblicamente hablando, ser el eslabón de la Biblia. O sea, tú te preguntas, ¿y cuál fue el propósito de la vida de José? O sea, tú dirás, pensarás, ser el segundo hombre importante de Egipto. Y te voy a decir, como dije en el podcast de Cumple tu Ministerio, ese no era el propósito esencial. El propósito esencial de José era ser ese eslabón que uniera, que preservara, óyeme, que preservara al pueblo de Dios. Porque tú te imaginas que no hubiese estado José ahí, ¿qué hubiese pasado con el pueblo de Dios? Se muere de hambre. ¿Entiendes? Más sin embargo, Dios lo procesa, lo saca de su casa, lo lleva a una tierra que no es la de él, lo procesa a tal nivel que lo forma su carácter, que esa es otra cosa que hacen los procesos, que lo forma el carácter, para llegar a ese punto en el que pudiera decirle a su familia, al nivel de tener esa influencia, de decirle a Faraón, mi familia, yo necesito que tú acojas a mi familia, que venga a vivir aquí cerca y que le demos todo lo que necesita, a llegar a ese nivel. Porque después de ahí, tú ves la línea, tú ves la línea bíblica y empiezas a ver hombre por hombre, y desde Abraham, ¿verdad? Tú empiezas a ver el nacimiento de Isaac, Jacob, empiezas a ver, entonces te encuentras con sus hijos, te encuentras con José. José es ese salvador, ese eslabón que Dios usa para que su pueblo, para que esa promesa que Dios le hizo a Abraham se cumpla, porque mantienen cuidado al pueblo de Dios. Ahí entra entonces el proceso de esclavitud. Viene Moisés, saca al pueblo de Dios de nuevo de Egipto, lo entra en un proceso de nuevo, en un proceso de desierto, para dejar a los que tenían pensamiento del mundo de Egipto, y lo lleva hasta tal nivel de nuevo, de llevarlo a esa tierra que Dios había prometido que iba a dar también a sus padres, la tierra que fluía leche y miel.
Entonces, Amén. para los chicos que nos están viendo, tengan la seguridad y la confianza que los procesos de Dios al final van a ser para bendición de otros. Y ese es el punto como que esencial que tenía, y por eso era el último, porque como yo decía al principio, ¿cómo voy a hablar, por ejemplo, de que Dios me cuida, que Dios me protege, que Dios tiene el cuidado de mí, si yo, o sea, te conté el testimonio que pasó acá en casa? O sea, yo no te conté eso para decir qué pasó, la inseguridad o qué sé yo. No, yo te conté eso y les conté a cada uno de esos, es para poderles decir con firmeza que tenemos un Dios que cuida de nosotros, que Él no nos deja solos, que tiene tanto Amén. cuidado de nosotros, que incluso en medio de este tiempo en el que está esta pandemia, Él ha tenido cuidado de los hijos de Dios. Y los que están pasando por algún proceso, algún conocido que sí se contagió o esto o lo otro, está pasando por alguna enfermedad o X, o no sea puramente algo que tenga que ver con el COVID-19, algún proceso que esté pasando, ¿verdad? Dios tiene un propósito y Dios nos está enseñando algo. Así que en el nombre de Jesús, no sé si, Leo, no sé si quieres que contestemos algunas preguntas a los chicos. Sí, si quieren, algunos, los chicos que están conectados ahí quieren hacer alguna pregunta. Luego me gustaría que puedas orar, bueno, por todos los chicos que están conectados, ¿viste? Puedas ¡Wow! hacer una oración con respecto a la palabra y a la administración, amigo. Así que, bueno, ahí seguramente irán a empezar con las preguntas. Hay varios que preguntan, son un libro de preguntas. Es más, nacieron en preguntas. Sí, ya mi esposa me escribió una que vio. Un chico preguntó, dice, alguien pregunta si Jesús sabía el proceso que iba a pasar. Ah, Eh, Jonah Moretini. ok. Bueno, mira, pero antes de contestar, tú me dijiste que oráramos Sí, sí. para cerrar la palabra, ¿verdad? Ok, bien. En el nombre de Jesús vamos a orar y vamos a orar creyendo en que lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas es primero para poder nosotros llegar a la estatura del varón perfecto, a la estatura de Jesús. Así que en el nombre de Jesús, yo los voy a invitar a que cierren sus ojos ahí donde están y Amén. En que el nombre de oremos al Señor y que le digamos y que pongamos en sus manos nuestras vidas, ya que estamos pasando procesos tal vez son procesos anímicos en los que nos sentimos mal, nos sentimos tristes, angustiados, donde tal vez la necesidad es económica, pero déjame decirte que de todo Dios va a tener cuidado. Y tú lo único que tienes que hacer a partir de este momento es activar tu fe, activar la fe en quien has creído, porque Él va a empezar a obrar, Él va a empezar a obrar de una manera tan especial que tú te vas a empezar a dar cuenta de que realmente Él tiene cuidado de cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús, Señor, oramos en este momento para que tú, Señor, así como, Señor, yo te pude sentir en aquel día, Señor, en medio de ese proceso, Señor, cuando estuvieron esas personas, Señor, a las cuales bendigo en tu nombre, Señor, esos asaltantes, Señor. Señor, ese momento, Señor, en el que pasamos, Señor, ha sido de bendición y de crecimiento. Y Padre, yo te ruego, Señor, que tú le demuestres a cada joven,
Señor, acá, señorita, Señor, que su proceso, Señor, es de bendición, pero dales paciencia, ayúdales, Señor, y dale las fuerzas como de búfalo que necesitan para que en medio de este proceso puedan salir victoriosos. Que su fe, Señor, se afirme, que, Señor, sus fuerzas, Señor, se renueven, Señor, como ninguna, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, para que así, Señor, puedan ser hallados, Señor, aprobados, Señor, porque lo único que se aprueba, Señor, es lo verdadero, lo falso no se aprueba, Señor. Se prueba el oro, Señor, para refinarlo, Señor, en el nombre de Jesús. Y nosotros somos hijos, Señor, comprados con tu sangre. Y Señor, este tiempo que estamos viviendo es un tiempo, Señor, en el cual tú estás queriendo quitar de nosotros, Señor, tal vez el enojo, la amargura, el rencor, el rechazo, Señor. Y por eso, Señor, tú estás permitiendo ciertas cosas para que nosotros aprendamos, Señor, de ti, Señor, y aprendamos que necesitamos, Señor, ser procesados para que quites de nosotros todo aquello, Señor, que tú no has plantado en nosotros, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén y amén. 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 Amigo, ha sido una bendición. Bueno, no sé si por ahí tu esposa está conectada. Mela, ¿estás ¿Anda conectado? por ahí? Bueno, para que pueda poner arroba las páginas, la del ministerio y eso, para que puedan seguir. Bueno, si querés decírselos ahí, que lo puedan Ok. compartir y los chicos puedan seguir y ver el trabajo que están haciendo. Ahí puso, estaba conectada. Sí, dice ella. Así que, mientras tanto, bueno, bendecimos a cada uno de los que se ha conectado, le damos gracias por tomarse este tiempo, por tomar este tiempo y poder compartirnos con nosotros. Ha sido la verdad que una bendición. Ya tomé nota como para después llegar a mi hogar y ponerme a estudiar un poquito más, porque ha sido de la verdad de mucha bendición. Bueno, ahí está. Ahí cumple tu ministerio, ¿sí? Así que pueden seguir la página de nuestro amigo. Voy a Julio, ponerles bueno. otra Ah, muy bien. para que interactúen, chicos. Ahí pueden todos los días en Juventud de Liel, que es los jóvenes de la iglesia. Ahí les puse la Juventud cuenta. de Liel. Exacto, todos los días estamos subiendo devocionales a, a las redes y bueno, tenemos 20 días de devocionales y a partir del 1 de este mes empezamos a orar todos los días a las 6 de la tarde con los jóvenes. Estamos teniendo un tiempo devocional de 1 hora a las 6, que serían las 7 allá, ¿verdad? Así que si alguno también se quiere unir a esa oración, aunque estemos a distancia, pueden hacerlo. Es un tiempo muy bonito el que Dios nos ha venido dando. Y gracias por este tiempo. Y hace ratito hicieron una pregunta, mi esposa la mandó. Y por lo que he estudiado, ¿verdad? De las escrituras, yo me he dado cuenta de que sin duda el plan de Dios, ¿verdad? Como padre se le fue dado al hijo. El hijo, ¿verdad? Sabía el plan de Dios, pero también sé que hay cosas que ni el hijo sabe, porque él mismo lo dijo. O sea, él dijo, el día y la hora solo mi padre lo sabe. O sea, entonces las cosas, el propósito de Dios, Padre, al enviar a su hijo, acuérdense que está en la escritura. La escritura dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio y entregó a su hijo para que todos nosotros nos salváramos. Ahora,
claro que el proceso que pasó Jesús, él sabía que iba a ser menospreciado. O sea, Dios no dejó de ser Dios. Aunque él, como te digo, hay cosas que él el Padre se las reserva para él. Pero el proceso de Jesús como hijo en la tierra y como hombre, él sí tenía el conocimiento, porque su propósito esencial era morir en la cruz, pero más que morir, resucitar. Entonces, Así es. todo lo que pasó, de hecho, ahora me recuerdo también que parte de lo que Jesús sí, también sabía es precisamente cuando están en las bodas y su mamá le dice que el vino se ha acabado y que convierta, ¿verdad? Que se necesita vino. Y Jesús le dice, pero mujer, todavía no es mi tiempo. O sea, él sabía que iba a llegar su tiempo, ¿entiendes? Él sabía que iba a empezar un proceso, ¿verdad? En el que se iba a dar a conocer, en el que todo lo que iba a hacer iba a retumbarle a todo el mundo. Iba a retumbarle a los religiosos, iba a retumbarle a los políticos, le iba a retumbar a todo el mundo. Él lo sabía, ¿entiendes? Y sin duda, ese propósito que el Padre le había dado, él lo sabía. Él sabía y tenía sus ojos más que en la cruz, en el plan redentor. Porque dice, en Timoteo dice que él preparó nuestro propósito desde antes de los tiempos de los siglos. Y esos propósitos que él preparó desde antes de los tiempos de los siglos, en parte de esos propósitos estaba el plan redentor también. Porque por eso es Dios. Esas son de las cosas que los ateos y la gente que no cree en Dios te va a decir, ¿verdad? Como yo he escuchado, te dicen, no, es que ustedes los cristianos caen mal. Porque si se cae una hoja del árbol, es voluntad de Dios. Y si no se cae, también. Y es que es así. Entonces, ya el plan redentor estaba preparado para nosotros. Así que... Amén. Amén. Amigo, te bendecimos tu vida, la vida de tu esposa. Gracias por compartir este tiempo. Bueno, estamos en contacto, seguiremos charlando por privado. Pero no, ha sido una bendición poder tenerte, poder escucharte. Así que, amigo, te bendecimos. Bueno, estamos en contacto. Amén. Bendiciones a todos. Fuerte abrazo.